Tenemos la segunda parte del podcast de Sidio Latam con el señor Tito Neira. Más bien, perdón, voy a volver a disculparme, el doctor Tito Neira, uno de los innovadores, de los 100 innovadores a nivel mundial del 2024, un orgullo de Colombia, un orgullo de Latinoamérica y una persona con mucha sabiduría digital. Entonces, Tito, gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos este tiempo. Tito, en la edición anterior de este podcast hablamos un poco de arquitectura. Se nos quedaron dos arquitecturas antes de hablar de lo más importante, porque podemos tener todas las arquitecturas, pero si no las consumimos, no nos sirve. Entonces, sí quisiera darle a la audiencia estas dos arquitecturas que nos quedaron por fuera. ¿Por qué? Porque es importante también que nuestra audiencia esté actualizada a lo que está ocurriendo en el entorno tecnológico que cambia muy rápidamente. Claro que sí. Hablamos o había preparado dos arquitecturas adicionales que uno es diferente la arquitectura cuando consumo los datos en streaming y es diferente cuando consumo los datos en streaming y los analizo en streaming. Tito, mira, fíjate, para la audiencia, entra un poquito a explayarte o explicarle un poquito qué es consumo de streaming. Porque, Ok. porque los niños dicen streaming, pucha, esto es Netflix. Sí, sí, sí. Entonces, para que hacerle entender un poquito a la audiencia qué significa arquitectura y consumo en streaming. Claro que sí, cuando uno está teniendo interacción, por ejemplo, con una plataforma digital como esta que estamos teniendo en este momento, cuando ustedes están escuchando este podcast, se generan muchos datos para que esto pueda funcionar. El tiempo, la hora, la ubicación, o cuando uno le da like, cuando uno, en el mismo ejemplo de Netflix, cuando uno ve una serie, toda esa información se va almacenando en tiempo real, o sea, cuando está pasando, se va guardando. Eso es un stream de datos. En el momento que pasa la interacción de lo que sea con las herramientas, con el software, con las máquinas, se va almacenando una información en tiempo real. Entonces, si yo necesito almacenar esa información en tiempo real y no es que cada 10 minutos yo capturo un dato, o cada media hora, o los ejemplos que veíamos la vez pasada, que todos hablamos de extraer y almacenar, ¿cierto? Eso no es, de eso que hablamos es extraer lo que ya está ahí almacenado. Otra cosa es capturarlo al vuelo y almacenarlo al vuelo como en páginas web, como en maquinaria industrial. Muchos de los equipos de industria hoy día vienen ya sensorizados, toda la información de sensores, temperatura, luz. Eso es tiempo real. Eso es streaming, captura información en tiempo real. Cuando sucede el evento, se captura. Una cosa es capturarla, recuerden el episodio pasado, y otra cosa es procesarla. Entonces uno puede capturarla en tiempo real, pero la almacena y la analiza no en tiempo real. O la puede capturar en tiempo real, analizarla en tiempo real y dar un resultado en tiempo real, ¿cierto? O el modelo cambia en tiempo real. Todo eso cuando yo ya estoy hablando de datos en tiempo real, y recuerden que esto le tiene que hacer sentido en el negocio porque son los datos más costosos de capturar y procesar, los datos cercanos a tiempo real, ocurren en diferentes tipos de arquitectura y se capturan de diferente manera a los que hemos hablado. Y la otra que se nos ha quedado por fuera y es la realidad de muchas empresas es una arquitectura híbrida. Ya bien sea on-premise nube, porque yo tengo datos en mis sistemas, en mis data centers, en mis sistemas on-premise, pero también tengo datos on-premise, y de nuevo para la audiencia, on-premise es como tener los datos en mi computador, pero otra parte de los datos tenerlos en las nubes que yo pago de mis proveedores de nube o almacenamiento. Entonces, para que eso ocurra, tienen que pasar muchas cosas en la arquitectura. Entonces, eso también, y esa es una realidad de muchas empresas, van a convivir mucho tiempo con esas soluciones que tienen tanto en sus servidores propios, como decir en su computador, como lo que tienen en servidores de terceros, que es el concepto de nube. Posteriormente, otra arquitectura tiene que solucionar un problema que es la multinube. O sea, yo no solo estoy en un fabricante de nubes, sino puedo tener varios. Eso es el caso de Netflix. Netflix, pues uno está viendo la serie y de pronto se pone lento y ellos no consumen capacidades de un solo proveedor de nubes, sino de múltiples proveedores. Entonces, esas arquitecturas ya son también diferentes, ¿no? Para que obedezcan. Ahora bien, recordemos lo que dijimos en la primera sesión. ¿De qué depende esto? De los objetivos que tenga el negocio y del valor que quiera generar el negocio. Y ahí vamos enlazando con ya el tema específico de esta sesión, de este episodio. Tito, mira, para entrar al tema específico de este episodio, la gente o las personas que no necesariamente están en nuestra industria lo ven muy abstracto. ¿Qué es un producto de datos? O sea, no es una caja o algo que vas a la pulpería en Colombia o al chino acá en Panamá o a la tienda en Perú, donde estén ustedes, que va y se compra una caja de chocolates. No. ¿Qué es un producto de datos para que lo podamos explicar algo que es abstracto y llevarlo a lo concreto? Sí, y tú no lo puedes describir mejor y siempre que estoy con
con profesionales o en foros con profesionales que de pronto uno hace el trabajo, lo que uno hace y se ve, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo soy arquitecto en una obra y la gente sabe que pues el arquitecto hace los planos, ¿sí? O compro un producto que son unos zapatos y coloco y me lo pongo, ¿cierto? Me pongo los zapatos. El producto de datos no se ve. Entonces, me gusta mucho lo que dices y yo les digo a estos profesionales, me gusta su trabajo porque es un trabajo real. O sea, usted lo construye, o sea, hasta un front, ¿cierto? Uno construye una página y se ve la página web, no, se ve la mejora de la experiencia. Ahora viene el producto de datos. Pero si en esa experiencia se me personaliza algo, un color, una oferta de productos, en Netflix, retomando el ejemplo, se me personaliza la película que yo voy a ver, la gente ve es que, uy, me salió esta película a mí y no al otro. Lo que hay detrás para que eso ocurra y me dé esa recomendación es un producto de datos. ¿Sí? Eso es. ¿Y el producto de datos qué es? Yo ya he visto una cantidad de películas y entonces una vez veo una cantidad de películas, hay algoritmos y datos de eso y dicen, por ejemplo, ahorita que mi hija está viendo los dramas coreanos, los Korean dramas. Entonces, pues a mí también me gustan algunos, entonces me empiezan a salir ese tipo de recomendaciones en mi sesión de mi streaming de televisión. Para que salga eso, no solamente se necesitan piezas de software, sino también se necesitan productos de datos que se conectan a esas piezas de software. Ponle que es una piecita de Lego y esa piecita de Lego le va a decir al software, póngale otro drama coreano a Tito porque les gusta. Tú dices que en general, digamos, no es abstracto, pero en discusiones de desarrollo de plataformas, tanto de inteligencia artificial como plataformas digitales, la discusión también con esa parte de conectar el producto de datos con la parte de ingeniería de software, Ujú. no es, tampoco es tan clara en muchos casos. Y por eso donde viene mi siguiente pregunta es, sin irnos en esa parte tan elaborada y ya tratando de centrarnos o enfocarnos en el usuario final o la persona que está en la calle, el Sí, producto clásico de datos es el que tú mencionaste en la primera edición de este capítulo de 2, el primer capítulo de esta serie de 2, es el dashboard. Ese es el clásico. Aparte de los dashboards, ¿qué otro producto de datos hay o existen o que se pueden contemplar o se pueden realizar? por ejemplo, lo que te mencionaba ahorita, recomendaciones de Netflix son los famosos modelos de recomendación. Finalmente, independiente yo donde conecte, o sea, el producto de datos es una unidad aparte, completa, ¿cierto? Yo tengo mi producto de recomendaciones, a esta gente le gustan estos perfiles. Entonces, mi producto lo conecto al front de Netflix y me sale la película, pero también debe estar conectado a marketing para que cuando me llegue el mail me llegue esa misma recomendación y no otra. Cuando me hagan publicidad por redes sociales pase lo mismo, que a mí me salga lo que me interese. Entonces ese es otro producto de datos que y lo hablábamos del episodio pasado, los dashboards como que se ven, entonces es como que uno dice hay algo, pero estos productos, por ejemplo, de Next Best Action, Next Best Offer, Next Product to Buy, todo eso que ayuda a entender el perfil del usuario para recomendarle algo, todo eso es una familia grande de productos de datos. Ese es uno, por ejemplo. Si vamos a banca o en general a e-commerce, uno puede tener un componente que me ayude a que ahorita todo el mundo dicen que eso es IA, pero no necesariamente es IA. O sea, dentro del producto de datos yo puedo tener soluciones de IA, a veces el dato bruto. O sea, no necesita una inteligencia artificial, sino el dato per se me detona una acción en lo que el usuario ve al final. Entonces, los productos antifraude. Una persona llega a sacar una tarjeta de crédito desde el celular, pero resulta que ese celular es absolutamente nuevo y no tengo ninguna IP que ese celular haya navegado. Entonces es como sospechoso, ¿cierto? Y Porque es la dirección donde se conectan nuestros equipos en el Internet. sí, es la dirección, exactamente. Entonces, si esa IP, cuando yo me conecto, me genera una IP, entonces, ¿qué tan raro? Esta persona lo primero que hizo al comprar su celular fue ir a sacar una tarjeta de crédito. Realmente no es lo primero que uno hace al comprar un celular. ¿Sí? Así Entonces, es. el producto de datos detrás es ese algoritmo o mezcla de algoritmos y datos que me dan esas señales para que cuando yo dispare en este caso, mi flujo digital, pues lo bloquee o le dé otro acceso o le diga, no, mejor vaya a la oficina porque la razón que sea. Entonces, la persona, si eso ayuda a mitigar fraude, es otro producto de datos detrás, ¿sí? Otro producto típico de datos es la vista 360 del cliente. Entonces, y ese no tiene IA. En una base de datos tengo, entre comillas, toda la información de ese cliente en la empresa y esa vista 360 la conecto con un CRM, la conecto con un Marketing Cloud, la conecto con otros dashboards, ¿cierto? Lo conecto con otro producto de datos. Entonces, ese es otro producto clásico de datos
Y bueno, aquí nos podríamos quedar Fíjate, hablando. ahí hablaste de algo bien interesante. La vista 360 o el producto de datos 360 conectado con otro producto de datos o con otro producto de diferente. Entonces entramos nuevamente a lo que hablamos en el primer capítulo, arquitectura con interoperabilidad. Claro, Fíjense cómo vamos empezando a hilar y a conectar las cosas en el mundo de los datos. Tito, ya no nos está quedando mucho tiempo y tú sabes que contigo esta conversación se es puede que quedar tú por hablas horas y mucho. horas. Yo, chuleta, si hablara mucho. Hey, eh, hay un tema bien complicado en las organizaciones y tú sabes bastante de esto, lo has estudiado, lo has visto, lo has vivido, es el tema del change management y la cultura, en general la cultura en transformación digital, la cultura de innovación, pero si a eso le agregamos la complejidad de la cultura en el consumo de datos. ¿Qué podemos hacer nosotros los líderes o los que estamos llevando áreas de datos para poder generar esa cultura o ese change management del consumo de datos? Porque fíjate, hablamos de dashboard. Ya hay concepto de gobernanza de dashboard, porque la gente hace dashboard por hacer y a la hora de la verdad nadie usa eso, pero es un tema de cultura. Entonces, eso toma esfuerzo, tiempo, arquitectura, o sea, y nadie los usa. Entonces, en ese sentido, Tito, ¿cuál es tu recomendación para poder llevar a esa cultura al consumo de datos? Y al final de la historia, el consumo de datos y la cultura de consumo de datos lleva a las organizaciones a tomar mejores decisiones y empieza entonces verdaderamente el concepto una organización data driven. Sí, y realmente es un tema, como tú dices, bastante complejo. De hecho, en mi trabajo doctoral, que pues la idea, uno de los objetivos del trabajo era encontrar factores que afectan la generación de valor en las estrategias de datos e inteligencia artificial. Y uno empieza con factores muy técnicos, ¿no? Tener la arquitectura adecuada, entonces ya la tengo, listo. Tener los datos con calidad, bueno, ya los tengo, listo. Tener un gobierno de datos, listo. Generar casos de uso. Entonces, en los casos de uso que estudié, que fueron más de 40 casos de uso que normalmente, pues en este tipo de trabajo se tienen acceso a uno, a dos. Yo afortunadamente tuve acceso a muchos casos. Los principales casos y al final, cuando yo ya subsano todos los otros problemas, lo técnico se soluciona de alguna manera, pero las personas somos las que hacemos que pase esto. Las personas somos la cultura de la organización. O sea, la cultura no es algo que esté por allá etéreo y no la bajen, sino nosotros construimos la cultura, cada individuo en la organización. Aterrizándolo en datos, pues es aún también muy relevante como en el proceso de innovación. Entonces, una de las propuestas que tengo en el marco de trabajo que diseñé posterior a la tesis doctoral es el involucramiento de la gente en la construcción de esos productos de datos, de los diferentes actores, no solo el técnico que construye o por ahí uno de negocio, sino mantenerlos informados y en el proceso de construir una experiencia basada en datos que genere valor, como tú mencionas, los diferentes involucrados estén atentos y apoyando la construcción de esos productos. Y entonces yo saco un caso y entonces ahí se involucraron 10 personas. Entonces esos 10 cuando ya ven lo que se logra, es que como que hasta que uno no lo ve, no le apuesta, ¿cierto? Entonces cuando uno ya ve lo que se logra, entonces las siguientes 10, las siguientes 20, y ya cuando se cree esa ola de no, venga, tenemos que invertirle, y lo he visto ya en unas organizaciones con las que he venido trabajando estos 6 meses que llevo ya acompañando diferentes sectores en diferentes países, cuando ya se logra esa masa crítica, la cosa va, pero no se logra solo con, como les decía, o sea, la cultura la construimos desde el individuo hacia la organización y hacia el país y hacia el mundo. Pues si no los involucro desde el principio es muy difícil que con una orden presidencial genere una adopción y esto funcione, la verdad. Fíjate, tú acabas de mencionar algo que es la parte humana y es bien interesante porque generalmente la gente piensa más en la tecnología. Al Sí, final la gente quiere sentirse parte de y quiere sí. sentir que tuvo una participación y el reconocimiento. Tito Neira, premio ganador de innovación, académico, doctor, emprendedor, el paquete completo y sobre todo buena gente. Tito, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero yo no quería despedir el programa de hoy sin antes decirte qué estás planeando en Colombia con CDO, Latam. Ah, eso empezó en Perú el año pasado porque pues ¿Con ese pisco o sin pisco empezó? empezó con, creo que con pisco, ya habíamos dado unos buenos piscos ahí. Yo les decía, pues en Colombia veo una industria muy vibrante de datos, hay buen empresariado también. Yo participo, como tú dices, en una maestría de Ingeniería de Información con la Universidad de los Andes.
ellos ayudé en un rediseño del programa y se están enfocando más a CDOs. Entonces yo hablé con el programa antes de hablar, digamos, con CDO Latam, y les digo, ¿qué tal les parece el próximo año en Colombia con esta maestría que su objetivo es formar Chief Data Officers? ¿Sí? Es una maestría en ingeniería de información. Entonces se juntaron como los dos motivaciones. Y pues este año, el 20 y 21 de noviembre, vamos a estar en Bogotá en CDO Latam, en una alianza de CDO Latam con la Universidad de los Andes. Y pues ya estamos empezando a trabajar fuerte en llevar las mejores conferencias para que se inscriban y reserven la agenda. Realmente, en lo personal, es el evento que más me gusta de Data, porque es de CDOs para CDOs, o sea, son problemas reales, son éxitos reales, fracasos reales. Realmente enriquece mucho. Diferente, también hay que ir a eventos técnicos y ver los fabricantes y ver todo esto, pero esto es hecho de CDOs para CDOs, entonces como que está como muy construido para la audiencia específica y pues siempre es genial reencontrarse con los diferentes amigos de las diferentes latitudes. Oye, Tito, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Y queridos amigos que nos escuchan en los diferentes países de América Latina, este es un capítulo más de Data Maverick producido por CDO Latam y lo esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias y que pasen un excelente fin de semana.